Tengan ustedes muy buenas tardes en esta cuarta jornada de investigación de la Unifrance. Vamos a dar inicio con el primer tema, que es actitud respecto a la migración y personas migrantes en el entorno universitario. Un caso de Argentina y Bolivia, y para esto le vamos a dar la bienvenida a la docente Tatiana Aguilar y a Jennifer Barahona para que puedan iniciar. Doctora, les recordamos que tenemos 10 minutos para la exposición, por favor. Gracias. Cómo no, muchísimas gracias. Buenas tardes. El- en la investigación que esta tarde nos corresponde presentar a mi persona, junto con Jennifer Barahona de Argentina, tiene que ver con un estudio realizado sobre la actitud respecto a la migración y personas migrantes en entornos universitarios. Esto aplicado en dos universidades, una en el marco de la Universidad Franz Tamayo de La Paz, Bolivia, y el otro escenario, la Universidad de Congreso de la provincia de Mendoza de Argentina. Los resultados que esta tarde vamos a dar a conocer forman parte de un proyecto de investigación de características de cooperación académica e intercultural. En dicho proyecto fue desarrollado el método del aula del Collaborative Online International Learning, más conocido como COIL. En este caso participaron dos materias de las facultades de psicología de ambas universidades, la materia de psicología de la interculturalidad por Bolivia y la materia de psicología social por Argentina. Em, el estudio aborda el prejuicio comúnmente conocido como discriminación, y este entendido como la actitud desfavorable que se practica con respecto a grupos sociales y sus miembros, tuvo lugar en el marco de un estudio que tiene que ver con el tema de la migración, vale decir, personas migrantes. Partimos de la hipótesis que en las universidades se presentan y reproducen conductas discriminatorias ante personas migrantes. La población seleccionada fue la sede del Departamento de La Paz, Bolivia, de Unifrance, y la sede de la Universidad de Congreso de la provincia Mendoza de Argentina, haciendo un total superior a las 100 personas encuestadas, entre varones y mujeres, de todas las carreras disponibles en ambas sedes. El objetivo del estudio fue indagar las actitudes discriminatorias de estudiantes universitarios respecto de la migración y personas migrantes. Como ya se había mencionado en un principio, tuvimos como marco la aplicación de metodologías del aula COI, que aportaron principalmente a lograr resultados para un análisis comparativo. Y la metodología de la investigación aplicada fue en términos cuantitativos, con aplicación de una encuesta adaptada del cuestionario de Pérez y Iruela y de Ruiz sobre el racismo y la xenofobia. En dicho cuestionario se seleccionaron las siguientes variables. En primer término, la confianza y la aceptación a las personas migrantes, y por el otro, la percepción con respecto a los derechos humanos que tuviesen las personas migrantes. En este sentido, identificamos las variables de salud, trabajo y educación. Dicho esto, voy a dar paso a la exposición de Jennifer. Hola, buenas tardes. Un gusto compartir estas jornadas. Bueno, como Tatiana estuvo mencionando, estuvimos trabajando este cuestionario. La idea
el cuestionario es bastante extenso. Nosotros decidimos tomar aquellas variables centrales que trabajaba el mismo y también aquellas que estaban más relacionadas con los conocimientos que teníamos ambas en relación a los espacios donde habitamos. Ella en la parte de La Paz, Bolivia, y yo en la parte de Mendoza, Argentina. Tomamos principalmente estas variables porque consideramos que eran las más importantes y por ahí las que aportaban datos más significativos. En primera instancia, tomamos lo que es la confianza, donde consultamos a los y las estudiantes respecto de si las personas migrantes le inspiraban algún tipo de confianza. En este caso, de los encuestados en la sede Unifrance, el 28% dijo que sí, mientras que en la sede de la UC, el 41,5% dijo que sí. Esta pregunta de la confianza estaba muy vinculada a otras que tenían que ver con la confianza que tienen los sujetos respecto de las personas migrantes en espacios como las comunidades, las escuelas, los espacios recreativos. La mayoría de los porcentajes estuvieron oscilando bastante similar en relación a esta variable de confianza. Después, como bien lo mencionó mi compañera Tatiana, tomamos aquellas variables que tenían que ver con los derechos humanos fundamentales de las personas y seleccionamos variables como el trabajo y la educación. En este caso, el cuestionario estaba más apuntado a una serie de afirmaciones de las cuales las personas que respondían tenían que marcar si estaban de acuerdo, en desacuerdo o ni una ni otra en relación a las afirmaciones que se iban presentando. Respecto al trabajo, una de las afirmaciones que tuvo datos más significativos tuvo que ver con el hecho de si las personas están de acuerdo o no respecto de si las personas migrantes desempeñan trabajos que las personas nacidas en el país no quieren realizar. En este caso, el dato es bastante significativo, 46% de los y las estudiantes de Unifrance manifestaron estar de acuerdo, mientras que el 56% de los y las estudiantes de la UC manifestaron estar de acuerdo. También en este caso las afirmaciones tuvieron mucho que ver sobre el hecho de si las personas migrantes quitan trabajo a las personas nacidas en el país, si de alguna manera se puede como coartar el proceso de acceso al trabajo a las personas nacidas en el país. Las puntuaciones también fueron bastante similares en lo que respecta a estos datos. También tomamos la variable de la educación, donde el dato más significativo tuvo que ver con el hecho de que las personas están de acuerdo y consideran como importante el hecho de que surge un enriquecimiento cultural a través de que los hijos de las personas nacidas en el país tienen contacto en ámbitos escolares con personas migrantes. En este caso, la puntuación estuvo bastante pareja. ¿Sí? Siguiente, Tatiana, por favor. Estos datos nos llevan a la conclusión de esta investigación, donde lo primero que aproximamos y tomamos como significativo es el hecho de que los y las estudiantes pudieron responder esta encuesta con una visión crítica de lo que son los problemas sociales y de lo que implica la vida en sociedad, primeramente por todos los conceptos adquiridos, tanto en la materia de psicología social como en psicología de la interculturalidad, entonces eso lo rescatamos como positivo. Lo que marcamos como algo negativo, o por ahí no tanto, es el hecho de que es muy apresurado establecer la conclusión de que los estudiantes tienen actitudes negativas respecto de la migración, porque no tenemos una muestra estadísticamente significativa, apuntamos a ampliar el estudio y a llegar a más estudiantes en las universidades en las que trabajamos, y es sumamente importante cuando hablamos tanto de los conceptos de discriminación, de prejuicio, interculturalidad e incluso la migración, tener en cuenta que debemos abordar estos conceptos y estas situaciones entendiendo que los sujetos somos biopsicosociales y trabajamos en un ambiente donde nos relacionamos con otras personas y de alguna manera la visión crítica de entender
que estos procesos sociales son necesarios para la relación entre las personas. Creo que hasta ahí llevo mi tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a usted. Vamos a darle la palabra y la bienvenida también a lo que es la licenciada Karina Sánchez, directora de la carrera de odontología. Licenciada, por favor, si usted tiene alguna consulta para el grupo. Estimada doctora, tenga muy buenas tardes. Bueno, he podido eh, verificar todo lo que nos estaba contextualizando la licenciada Jenny. Entonces, tal vez me gustaría un poco saber mm, cuál esos resultados significativos que han abordado la investigación y que serían parte, digamos, de la contribución de la misma. Bien, en realidad lo tomamos como significativo. Sinceramente no recuerdo exactamente los números. Trabajamos con una muestra bastante acotada que tuvo que ver con la disponibilidad de estudiantes al final del semestre, que no alcanzó las 100 personas ni en Unifrance ni en la UC. Fueron significativos por considerarlos los porcentajes más altos en relación a las respuestas que obtuvimos del cuestionario, y decidimos seleccionar esas variables porque de alguna manera son las que tenían porcentajes más específicos, ¿sí? Tuvimos como mucha variabilidad de respuestas en las otras variables, y entonces como que el porcentaje estadístico estaba más firme en estas variables y consideramos que eran las más apropiadas para trabajar, sobre todo porque eran las que más relación tenían con los conceptos teóricos que veníamos dando en las cátedras. Muchas gracias, licenciada. Sí, con eso hubiese disipado mi pregunta. Muchas gracias, licenciada. Perfecto. Mil gracias a las dos. Si no habiendo otra consulta, les agradezco por su participación a ambas. Entonces, vamos a dar continuidad con el segundo grupo. Vamos a presentar el trabajo de estrés a causa de los desastres naturales. Les vamos a ceder la palabra a Karim y Adrián para que puedan exponer su tema. Por favor, adelante. Muy bien, buenas tardes a todos los integrantes en la reunión. Nuestros temas son los desastres naturales a causa de los, disculpe, es el estrés a causa de los desastres naturales, la carrera de psicología, la materia de psicología comunitaria, junto con la docente licenciada Tatiana Aguilar. Ahí está la lista de los integrantes. Somos 12 personas que hemos trabajado en este proyecto. Mi persona es Axel Elgueta Karim Joan y les presento como integración. Hemos escogido a la comunidad de Chuyopalca, que está ubicado en el norte de Conventilla y de Choquecota, con el oeste, en el oeste de la UNE y de Huacayacani. Está en las faldas del Illimani. Esta comunidad tiene como registro de que están efectivamente, esto de los desastres naturales es algo que a la comunidad le da un porcentaje muy habitual a su día a día, ya que ellos trascienden de cultivos, su ganado. Entonces, todo esto, a medida de que vaya afectando los desastres naturales, ellos van teniendo problemas económicos, problemas de ansiedad, problemas de estrés, de preocupación. Por ende, hemos tomado este caso como estrés, teniendo como efectos de estrés a causa de los desastres naturales, como conflictos a la comunidad, relación inestable con los hijos, ansiedad, preocupación, enfermedades. Todas estas causas han sido por la pérdida de capital, pérdidas, búsqueda de alternativas de producción, descuido por parte del municipio, muchas cosechas. Acabo de recalcar de que esta comunidad se dedica más a la agricultura, o sea, a sus cosechas, cultivan más que todo vegetales, zanahorias, papa, cebolla, uno que otra fruta. Entonces, cuando hay estos desastres naturales que son mayormente lluvias granizadas, afecta a su bienestar de estas personas.
Nuestros objetivos en general ha sido implementar estrategias efectivas de apoyo psicosocial y salud mental en Chuyoparca dirigidas a mitigar los efectos de estrés relacionados con los desastres naturales, ya que implementa esto a un ambiente más psicosocial, ya que no solo afecta solo a una persona, sino afecta a toda una comunidad. Como objetivos específicos, hemos tratado de identificar los principales factores de estrés, evaluar el nivel de estrés causado por los desastres naturales, fortalecer la capacidad de afrontamiento y resiliencia en la población frente al desastre regido por los desastres naturales, mejorar el afrontamiento del estrés que favorezca el desarrollo integral de la comunidad. Todos estos, todos estos objetivos específicos hemos evaluado tras una serie de metodologías, cuáles han sido dar una estrategia, dar un test que es el escala de impacto psicológico debido a desastres naturales. A esto hemos ido a la población y hemos dado un árbol de ideas, una lluvia de ideas que hemos favorecido ya un árbol de problemas que hemos tenido como un árbol de problemas, estos efectos, estas causas y el problema principal, ¿no? Luego de esto hemos tenido como enfoque, hemos tenido un enfoque cuantitativo, hemos tenido como muestra a 12 individuos, que son 4 mujeres y 9 varones. Hemos tenido la investigación acción participativa, ya que hemos dado el árbol de ideas, la lluvia de ideas, hemos participado junto con la comunidad a mitigar qué son los factores que causan este estrés por los desastres naturales. Y al final, como estrategias de enseñanza-aprendizaje, para ya mitigar nuestro programa, que sean talleres de cómo enfrentar los desastres naturales, cómo podemos prevenir, cómo podemos manejar este estrés en cada una de las personas. Mitigando a esta metodología, también podemos indicar de que en el largo del día, en la metodología, también hemos tenido como indirecta que en el test nos indicaron de que todo va causado a los problemas de preocupaciones, ansiedad, frustración, depresión. Entonces, todo esto causa un estrés extremo en los individuos. Voy a pasar la palabra a mi compañero Adrián. Está bien, gracias Karim por la palabra. Mi nombre es Adrián Gustavo Murillo Bustamante y yo les voy a presentar los resultados. En el primer gráfico, lo primero que tenemos es la respuesta promedio según la encuesta. La encuesta, como pudimos ver, nos basamos en la escala de impacto según los desastres naturales. En esta escala nosotros tenemos los diferentes resultados, siendo desde nunca hasta siempre. Siempre siendo siempre siendo el resultado que que los comunarios podían poner cuando realmente sentían que las ocasiones que les estaban pasando por culpa de estos desastres naturales les estaban afectando. Igual con casi siempre y a veces. Ahora, lo que nos indica el gráfico es que en un 1% dijeron que siempre les afecta, en un 2% fueron a veces, bueno, no, perdón, en un 8% fue siempre, en un 17% a veces y en un 75% fue casi siempre. Esto nos muestra que los comunarios de Chuyo sí están experimentando estos diferentes factores negativos como ser el estrés, incluso llegar a depresión o incluso ya sentir el cansancio por este mismo estrés debido a que cuando pasan estos factores de desastres naturales, ellos por lo general tienden a tener que trabajar más duro para poder llegar a compensar lo que han perdido debido al desastre natural y también llegan a tener ciertas discusiones con sus familias debido a que por el estrés mismo que están sufriendo su carácter se pone más propenso a pelear. También esto nos indica de que estas personas tratan de encontrarle soluciones, pero por ahora no las están encontrando muy bien. Siguiente. Ya. En el segundo gráfico tenemos el nivel de impacto psicológico. Estas respuestas salen desde el test de escala desde el test de escala de impacto psicológico según desastres naturales, en el cual sumando todas las respuestas tenidas según lo que han puesto los comunarios, nos podían dar en 3 niveles, alto, medio y bajo. En este gráfico se puede ver que 100% de los pobladores de Chuyo demostraban un nivel de estrés alto, lo cual indicaba que sí estaba presente esto y que realmente les estaba afectando de una manera bastante importante, ya que ellos sentían que no podían estar tranquilos por este mismo miedo e incertidumbre que pasan estos efectos negativos que van a tener los desastres naturales. Siguiente.
Entonces, debido a eso, podemos ver la discusión. En la discusión nos estamos planteando de que sí se ha podido ver lo que nosotros hemos pensado de que sí existía estrés en en los pobladores debido a estos desastres naturales, por lo cual nosotros creemos que la investigación puede llegar a servir como un punto de referencia hacia la idea de que cómo ver el impacto psicológico que realmente tienen las desventajas que sufren estas personas cuando son afectadas por diferentes factores negativos, siendo el principal los desastres naturales. Nosotros creemos que realmente puede llegar a ser importante esta investigación al brindar un poco más de esclarecimiento en cuanto a estas dudas. Siguiente, por favor. En cuanto a conclusiones, podemos ver que sí se ha cumplido un poco sí se ha cumplido lo que nosotros planteábamos de que sí existía el estrés y que también, sí, no solamente que se haya cumplido de que sí existe, sino que sí está en bastantes niveles en los pobladores, debido a que se puede ver que según los resultados que hemos obtenido, sí está presente y sí les afecta de manera que no solamente es tanto en lo económico, lo social, sino también en lo familiar y en lo personal, ya que estas personas experimentan bastante cansancio y estrés a la hora de tener que estar recuperándose de uno de estos desastres naturales. Eso sería todo. Muchas gracias a Karim y Adrián. Le voy a ceder la palabra a nuestra experta, la doctora Karina Sánchez, para ver si tiene alguna consulta. Doctora, por favor, adelante. Muy buenas tardes, mi estimada doctora. Y pues a nuestros investigadores, he estado verificando un dato que me gustaría consultar. La investigación se basa en medir los niveles de estrés que causan los desastres naturales. Al momento de tomar la decisión de realizar la investigación, ¿cuál ha sido esa curiosidad que ha generado para llevar a cabo la investigación? El hecho de que, como estábamos pudiendo ver a la hora de escoger una investigación, como usted lo plantea, pudimos ver en el TPA, en el plan de intervención que se ha tenido proporcionado por el gobierno en la comunidad de Parque en general, pudimos ver que sí es bastante influyente los desastres naturales que por lo general pasan no de una manera totalmente frecuente, pero de una manera frecuente, y que esto sí realmente demostraba impacto tanto económico como como diferentes otros efectos, como ser que las personas ya no querían quedarse en el lugar o que ya estaban migrando a otro lado. Entonces de eso nos surgió la curiosidad de saber cuánto estrés y cómo es que les afecta algo dedicado completamente al estrés, claro, a causa de los desastres naturales. Perfecto. En el objetivo nos habían compartido que uno de sus objetivos, el objetivo general, es implementar estrategias efectivas de apoyo psicosocial y salud mental. La pregunta sería, ¿la investigación estaría respondiendo al objetivo general? Es decir, que nosotros vamos a poder presentar esas estrategias efectivas para apoyar a la muestra, bueno, al contexto que se va a evaluar desde una perspectiva psicosocial y en su salud mental. Eso desearía consultar. Sí, sí, digamos, da respuesta a nuestro objetivo general, porque sí hemos implementado en nuestros talleres, que hemos investigado que son dos, uno para que vamos a dar conocimiento de cómo manejar esa situación de estrés al momento de que se realiza el desastre natural, y otro es tener manejo de mapas parlantes, cosa de que haya comunicación en los comunarios y haya un poco de manejo de ese estrés, porque nos mencionaron de que tanto cuando pasa antes y durante y después de los desastres naturales, ya se quedan con la preocupación, con la frustración, entonces no tienen ese dominio de manejo del estrés, entonces nuestra intervención va a ser muy efectiva para la comunidad. Muchas gracias. Nos comentabas sobre los talleres que se han podido ejecutar. Mi consulta sería si estos talleres se han enfocado a los resultados que se puede obtener del nivel de estrés que podrían haber percibido en la población a la cual se aplica, bueno, en sí la muestra a la cual se ha aplicado la investigación, si están contextualizadas con los resultados obtenidos del estrés o cuál es la contextualización que ha tenido las sesiones del taller. Esa Eh, duda tendría. en sí no hemos
hecho el taller a la comunidad, porque por el tiempo no hemos tenido esa capacidad de tiempo. Pero sí hemos implementado una idea en nuestro informe, en nuestro programa, dan esos dos talleres, que sean las estrategias de manejo de estrés y los mapas mentales. No tenemos un resultado, pero sí, digamos, tenemos ese programa por los Ah, resultados metodológicos que hemos tenido por el test, ¿no?, que hemos realizado. perfecto. Complementando un momento la información que ha dado mi compañero Karim, pues como usted preguntó, sí nos basamos para hacer el plan de intervención en los resultados que obtuvimos según el árbol de problemas que pudimos generar con los mismos comunarios y también haciendo una pequeña evaluación a lo que sí nos ha demostrado el test de escalas, debido a que si no lo hacíamos basado en eso, tal vez nosotros íbamos a poder encontrar fallas en esta misma lógica y no iba a servir directamente para los comunarios, por lo cual nos enfocamos a la hora de revisar, como le expliqué, revisar lo que nos dijeron los comunarios, por ejemplo, el hecho de que ellos sí sentían estrés y que sí en algunos momentos llegaban a pelearse con su familia y que podían llegar más cansados porque sí trabajaban más, pero también la idea de que ellos no estaban aprendiendo a controlar bien el estrés debido a que no lo sentían tan necesario porque más que todo lo veían de una manera de voy a continuar y voy a continuar y voy a continuar, siendo que lo dejaba muy de lado su salud mental y no sabían cómo les afectaba hasta que se les trató de explicar un poco ese mismo día en el cual ya ellos mismos lo vieron y realmente demostraron un poco de interés en que sí querían que se les ayude, por lo cual lo hicimos pensando más o menos en eso, en qué también ellos estaban buscando y tratar de atacar, bueno, no atacarnos, sino subsanar un poco los problemas que ellos nos habían demostrado cuando hicimos el árbol de objetivos. Perfecto. Y una consulta, al sondear con el instrumento a la comunidad, ¿no ha habido tal vez alguna, por así decirle, resistencia? En algunos casos, como bien sabemos, en las comunidades suelen a veces no ser tan aceptables que nosotros les apliquemos los instrumentos o ejecutemos algún instrumento, o han sido, la muestra les ha dicho, sí, estamos predispuestos a llevar a cabo la investigación, porque en comunidades se basa más que todo a veces en mitos o costumbres que tienen las comunidades. Al elaborar la investigación no se puso bastante resistencia debido a que los comunales ya tenían información de antemano que nosotros estábamos yendo a realizar estas investigaciones. No tenían en claro cuáles eran las investigaciones, pero sí tenían información de que iban ellos a participar e iban a brindar los distintos datos que se iban a necesitar para dar resultados para esta investigación. Cuando al momento de recoger y poder elaborar los test y aplicarlos a los comunarios, la mayoría no mostró resistencia, sino más bien lo que sí se pudo demostrar es que tal vez no llegaban a entender completamente la pregunta. Entonces debíamos desde COSIR explicarles y eso, más que todo eso en el caso de las personas que se encontraban ahí, que eran de edad adulta, pero en cambio cuando las personas eran de edad mayor, ya ahí sí ya un poco teníamos que tratar de explicarles aún más la pregunta y tratar de hacer que escuchen por también bueno, las desventajas que causa tener mayor edad, ¿no? En sí, más o menos, en resumen, se podría decir que no hubo bastante resistencia, sino la esperada, claro, un poco de insistir, pero mínimamente. Muchas gracias, mi estimado equipo de investigación. Gracias por el aporte con la investigación. Esas serían las preguntas, estimada doctora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, licenciada Karina, muchas gracias al equipo. Vamos a, por favor, dar continuidad al cuarto grupo, al tercer grupo, perdón. Entonces, continuamos con el tercer grupo. Vamos a dar la bienvenida a Nayara Rojas y a Sergio Bustillos con el tema de impacto de la pobreza y la modificación de la percepción respecto a la educación. Adelante, por favor, queridos expositores. Muy buenas tardes. Es un grato placer presentarles la investigación que hemos realizado, que en este caso es el impacto de la pobreza y la modificación de percepción respecto a la educación. Nayara, por favor, su cámara, si fuera tan amable. Gracias. Empiecen, por favor. Ok. Hablando de lo que es introduciéndonos al tema, en este caso, primero hablar de lo que es la comunidad de Chuyo. Esta está ubicada a 50 minutos de lo que es el municipio de Palca. Y primero empezar con lo que es la pobreza. La pobreza es una situación en la cual se ven, no hay recursos y se ven afectadas las necesidades y no se satisface.
Entonces, por ejemplo, Ortoño en 1998 nos decía que Bolivia tiene muchas dificultades y entre estas está la pobreza rural. Y en la actualidad se sigue viendo esto. Por ejemplo, en el Instituto Nacional Electoral mencionan que en el municipio de Palca hay un aproximado de 14% de extrema pobreza y un aproximado de 37% de pobreza moderada. Bueno, ahora hablando tal cual de la comunidad, hemos notado varias causas para lo que es la problemática como tal. En este caso, por ejemplo, la falta de infraestructura, tienen que caminar largos trechos para llegar a lo que es la única escuela que hay y es en Palca, obviamente. Hay una falta de varios recursos y servicios de salud, económicos, la falta de acceso a la información como tal, incluso hasta malnutrición. Y todo esto impacta lo que es la problemática, que es el impacto de la pobreza en lo que es la educación. Los efectos que se ven en el mismo son, por ejemplo, el cansancio, el abandono a la comunidad en algunos casos y de alguna manera, ¿cómo se llama esto? La desmotivación que hay en la comunidad. ¿Por qué? Porque el estrés, hay también un estrés por no poder cursar lo que es cursos superiores y también falta de aulas, la desactualización académica y múltiples más. Bueno, ahora como objetivo general tenemos el modificar los esquemas cognitivos, mencionando también que existen múltiples pensamientos de, bueno, la educación, entonces, si bien es importante para la comunidad, no podemos seguir una educación superior. Entonces, eso se va dando de generación en generación. Como específicos tenemos elevar el nivel de motivación para evitar lo que es la deserción en la comunidad de Chuyopalca. También el promover como eje o herramienta lo que es la superación, ¿no? Y también proponer fortalecer esa creatividad para poder que la comunidad pueda solucionar los problemas. También está el fomentar la participación de los líderes comunitarios para que esto se pueda movilizar y de alguna manera conseguir los recursos de manera equitativa en la comunidad. Bueno, luego vendría lo que es la metodología. En este caso hemos utilizado el enfoque cualitativo para entender un poco más cómo perciben los comunarios esta problemática. Tenemos lo que es la lluvia de ideas, en este caso, que nos ha permitido identificar los principales problemas que ya los he mencionado al inicio. También el árbol de problemas se fue armando junto con ellos, que ellos identificaban las causas, la problemática como tal y los efectos que habían. Y en el grupo focal hemos hecho 4 preguntas en las cuales hemos hablado tanto de lo que era el apoyo que tenía en la familia, si veían importante la educación para los niños y la influencia de educación en la misma y la falta de recursos que tenían o las dificultades para conseguir recursos escolares. Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Bustillos y continuando con nuestra exposición, en este momento les voy a presentar los resultados que hemos tenido en nuestro proyecto. Primero, hemos podido evidenciar la falta de recursos económicos que lleva al abandono escolar. Como tal, hemos visto que el 100% de nuestra población como tal tiene esa demanda de recursos económicos porque existe una gran falta como tal en la misma comunidad. Como tal, también existe una gran, se puede decir, problema con resultados económicos, ya que muchas personas indican que por lo menos tuvieron problemas para poder continuar con sus estudios debido a esta. Y por lo menos un 50% de nuestra población ha tenido que llegar al extremo de tener que conseguir trabajos a edad muy joven para poder continuar con estos. Como segundo, podemos ver que se visualiza la pobreza, cómo influye también la recolección de material escolar y cómo esto afecta el desempeño escolar. Hemos visto que nuestra población en su totalidad también han expresado que conseguir materiales era un problema muy persistente, lo cual todos indicaban de una forma, se puede decir, lamentable.
y por lo menos entre esos, un 75%, más que todo, podían llegar a depender de las donaciones que llegaban del exterior del municipio para poder sustentar eso y también poder mantenerse en el colegio o también mantener su progreso en el colegio como tal. Como siguiente tenemos el ciclo del aprendizaje intergeneracional que influye en la necesidad familiar sobre la educación. Esto básicamente nos indica que tuvieron una influencia de los padres para abandonar el colegio. Esto más que todo por la demanda que tenían dentro de las familias y la necesidad urgente de conseguir recursos. Entonces, lo más factible en ese momento era abandonar el colegio y continuar con el trabajo, aunque nos indican que por lo menos el 50% de nuestra población tuvo que tener, tuvo que tener más que todo tanto que trabajar a la par de estudiar y no recibían tanto el apoyo económico de las mismas familias. Y por último, el tipo de pobreza también influye en la adquisición de materiales. Esto también lo estábamos indicando anteriormente, ¿no? Solo que en este caso se presenta otro sujeto. Pero también aquí nos indican que se considera muy importante el apoyo familiar y al mismo tiempo que es una forma, conseguir educación hoy en día es una forma de romper esta generación tras generación de pobreza, o sea, romper este ciclo de pobreza y que ya se deja atrás todos estos problemas como tal, ¿no? Es una forma de salir adelante. Bueno, como discusión hemos planteado lo que nos dice Sean Reardon, perdón si no pronuncio bien, en 2019. Él nos plantea que la pobreza afecta las oportunidades educativas académicas, lo cual hemos podido ver realmente en nuestra población, ya que ellos indican también al tener que dejar los estudios y al mismo tiempo tener que trabajar, muchas veces llegaban a conformarse con este tipo de ideas y dejar el colegio era tal vez la mejor opción y ver por su cuenta. Otro también nos indica que la influencia de los padres en empezar a trabajar para conseguir recursos y sustentarse en la familia, lo cual era un pensamiento que ellos mantenían hasta cierto punto, lo cual no se repite tanto en las próximas generaciones, ya que ellos indican que sus nietos sí consideran que es importante que ellos continúen con sus estudios a pesar de esa idea difusa que hay, ¿no? Sergio, nos queda menos de un minuto, por favor. Claro. Para concluir, se considera importante que la educación en los niños en Chuyupalca, la población está muy de acuerdo con que esta idea tiene que continuar y tiene que fortalecerse como tal. Entonces, con ese plan hemos planteado nuestro plan de intervención y también junto a los resultados que hemos tenido, se plantea básicamente fortalecer y empoderar a la comunidad para la organización y priorizar estas necesidades educativas. Y al mismo tiempo ver que esta idea que también se plantea en los resultados sea una forma de romper esa cadena generacional de la pobreza y que se considera como tal que se empiece a considerar el apoyo familiar como algo prioritario. Muchas gracias. Muchas gracias a Sergio Yanayara. Interesante su tema. Le voy a ceder la palabra a la licenciada Karina, si tiene alguna consulta. Estimada doctora, muchas gracias. Estimado equipo de investigación, es un gusto para nosotros escuchar el aporte científico que han ido abordando y trabajando en el trayecto de su investigación. Bueno, más que todo, como es una investigación cualitativa, mi curiosidad es, ¿cuáles han sido esos criterios que ustedes han utilizado para elegir los instrumentos que van a medir esos datos cualitativos? Habían mencionado algunos, pero me gustaría saber si han utilizado algunos criterios que les asevere que esos instrumentos han sondeado la información que querían recabar de la investigación. Bueno, principalmente hemos tomado en cuenta los datos que nos lanzaban el INE, que viendo ahí nos lanzaba datos que la pobreza como tal en esta comunidad era muy, ¿cómo podemos decirlo? Persistente como tal, o sea, que la comunidad como tal es una comunidad pequeña, entonces no tenía muchos recursos y tampoco formas de salir adelante como tal, ya que de lo único que dependen es de sus cosechas.
Y por otro lado, también estando viendo los datos del INE, nos salía que, que la educación ahí era uno de los problemas más grandes, debido a que, como mencionaba mi compañera, la escuela como tal de Palca es solo una y está en el municipio, que está por lo menos a 2 kilómetros de la comunidad. A partir de ahí hemos planteado distintos temas, distintas preguntas, que son 5, las cuales han ido enfocadas más que todo en ver los problemas económicos, el apoyo familiar, conseguir materiales, también la importancia que se le daba a la educación, y eso es más que todo. Sí, como mencionaba mi compañero complementando, como mencionó de las 5 preguntas, era una guía de entrevistas semiestructurada en este caso que le hicimos validar para que así de alguna manera podamos llegar a la comunidad con las preguntas que les realizamos. Perfecto, muchas gracias, mi estimado Sergio y Nayara. Pues son las preguntas con las cuales estaría culminando. Felicidades por la investigación y en base a los resultados que van sondeando, pues que siga siendo un aporte científico para ir dotando de esa información a lugares rurales que relativamente pocas investigaciones tenemos en ese ámbito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Karina. Gracias a los estudiantes. Vamos a darle paso, por favor, al cuarto grupo. Continuando con esta jornada de investigación, vamos a darle paso al estudiante Gabriel Ignacio González Torrico con el tema violencia intrafamiliar en la comunidad de Chullo. Por favor, adelante, Gabriel. Buenas tardes, licenciados. Bueno, como ya me presentaron, yo soy Gabriel y voy a hablar sobre la violencia intrafamiliar en la comunidad de Chullo, que es una investigación que hemos realizado a lo largo del semestre en la materia de psicología comunitaria. Bueno, primero considero que es importante presentarlo. Bueno, la comunidad de Chullo es una comunidad que se encuentra a 50 minutos del municipio de Palca y es es una comunidad bastante pequeña. Es una comunidad donde se nos comentó que habían bastantes casos de violencia, pero que los comunarios no eran capaces de percibirlo como tal, como violencia. Y esto fue algo que nos motivó a nosotros como grupo a investigar este tema de manera específica. Ahora, es importante definir la violencia. ¿Cómo definimos la violencia? Como la agresión física, psicológica o sexual cometida por algún miembro de la familia contra otro. En el caso de la comunidad, se presenta principalmente de parte de padres, esposos o abuelos hacia las mujeres o hacia los niños. A la hora de hablar de violencia, presentamos diferentes tipos. Primero está la violencia física, que se conforma principalmente de golpes o de en general abusos donde la fuerza es lo que prima en el maltrato. La violencia sexual, con esta nos referimos principalmente a temas de violaciones que se han visto dentro de la comunidad. La violencia psicológica, que esta es un poco más difícil de definir, pero se puede aclarar como un tipo de violencia a través de la cual se usan gritos, insultos, y la violencia económica, que esta es principalmente un control de los ingresos de la familia, usualmente por parte del esposo. Ahora, a la hora de hablar de también un poco qué fue lo que nos motivó a investigar esto, es que según el Plan Territorial de Desarrollo Integral, se recopilaron datos sobre la violencia específicamente en Palca, donde se habían registrado 150 casos de violencia doméstica y donde se primaba mucho el tema de la violencia de parte de los maridos hacia las mujeres, tanto violencia sexual, física como económica, que estos son datos realmente perturbadores. Ahora, un poco más hacia las estadísticas, nosotros trabajamos con un instrumento para medir la violencia que se presentaba en el municipio y detectamos principalmente seis variables, por así decirlo, 6 factores. Primero, los indicios hacia posibles malos tratos. ¿Con esto a qué nos referimos? Nos podemos referir, por ejemplo, al tema de celos, principalmente que presentan los maridos hacia las mujeres. Por ejemplo, si la mujer debe salir a realizar algún encargo, el marido siente que tiene la necesidad de controlar el tiempo de la mujer, cuánto tiempo está fuera de casa, por qué se toma tanto tiempo estando fuera de casa. Posteriormente tenemos la gestación de la dependencia. Esta gestación de la dependencia viene vinculada también al control económico. Pero cuando hablamos de la gestación de la dependencia, hablamos de que principalmente los hombres incitan a las mujeres a que dependan completamente de ellos. O sea, básicamente fomentan que las mujeres se queden en casa y ellas no sean productivas con el fin de igual tener cierta medida de control, que a su vez se refleja en el control económico, ya que las mujeres no tienen muchos ingresos, por así decirlo, o en todo caso los hombres evitan que las mujeres de la comunidad trabajen.
Posteriormente hemos detectado temas como maltrato muy grave. Hemos trabajado con entrevistas donde algunas mujeres comentaban que ellas se sentían humilladas frente a los demás miembros de la comunidad por sus maridos. Ahora, aquí es donde entramos al apartado de violencia sexual, que es lo que había comentado antes, que se ha detectado, que es que a pesar de que en las estadísticas sí diga que hay un gran porcentaje de la población que nunca ha sido, o bueno, que al menos nos dijeron a nosotros como grupo, que nunca habían sido violadas, también hay un porcentaje que admiten que han sido obligadas a tener relaciones sexuales con la idea de que el hombre quiere tener un hijo o una hija. Posteriormente podemos hablar del maltrato psicológico, que viene vinculado al maltrato muy grave, porque en estos dos se ha presentado el común denominador de que las mujeres se llegan a sentir humilladas, ya que usualmente los maridos las pueden llegar a maltratar frente a personas externas al núcleo familiar. Ahora, dentro del diagnóstico, nosotros trabajamos con una muestra de 13 personas. De estas 13 personas, 7 eran mujeres. Ahora, dentro de estas 7 mujeres, que son, por así decirlo, el grupo vulnerable dentro de nuestro estudio, podemos detectar que 4 de 7 mujeres nos confesaron haber sufrido algún tipo de violencia. Pero también podemos ver en las estadísticas que no solamente son las mujeres las que sufren de violencia, sino que también los hombres, aunque sufren en menor medida de violencia, que usualmente, por lo que también nos comentaron dentro de la comunidad, esta violencia es como una reacción en cadena que surge porque ellos empiezan los actos violentos contra las mujeres. Sigue siendo una estadística muy grande en la diferencia entre hombres que sufren de violencia en la comunidad contra mujeres que sufren de violencia dentro de la comunidad. Ahora, dentro de los objetivos generales. Bueno, nuestro objetivo general como tal era disminuir, o bueno, mejor dicho, es disminuir los niveles de violencia intrafamiliar, específicamente en Chuyo. Y como objetivos específicos, queremos brindar herramientas y estrategias con el fin de poder generar un programa de prevención de la violencia, ayudar a los miembros de la comunidad a reflexionar sobre este tema de la gestación de la dependencia, y posteriormente el poder identificar estrategias y trabajar con parejas para evitar que estos modelos machistas y estas ideas de roles de género que también dan paso a la violencia de género se perpetúen dentro de la comunidad. Ahora, para realizar esto hemos trabajado con 5 talleres. O bueno, tenemos la idea de trabajar 5 talleres. Primero, el objetivo del taller 1 es el definir la violencia intrafamiliar y las diferentes formas, y hacerlo a través de dinámicas de grupo con el fin de poder identificar los diferentes tipos de violencia a los que sufren las personas de la comunidad. Posteriormente, como segundo taller, el objetivo de este es poder analizar el impacto del machismo en la violencia intrafamiliar, o sea, qué tan relevante o qué tanto influye las ideas machistas a la generación de violencia intrafamiliar, y esto lo podemos hacer a través de role-playing, que es lo que se tiene pensado, es que como un role-playing de inversión de lugares, donde las mujeres sean, por así decirlo, las perpetuadoras de violencia dentro de este juego. Posteriormente, en el tercer taller, lo que queremos hacer, o nuestro objetivo es explorar cómo la precariedad económica puede llegar a contribuir a la violencia, y esto se puede hacer dando principalmente talleres de planificación financiera, enseñando el tema de manejo de presupuestos, ya que los ingresos de la mayoría de los habitantes de la comunidad llegan a ser muy limitados. Como cuarto taller, lo que queremos hacer, o nuestro objetivo, es el poder ofrecer herramientas y estrategias con el fin de prevenir que se produzcan o de que ocurran enfrentamientos dentro de la familia que puedan proceder a la generación de más violencia intrafamiliar, y esto se lo puede hacer a través de la creación de un plan de seguridad personal o simulacros de llamadas de emergencia. Y finalmente, como quinto taller, lo que queremos hacer es promover la conciencia sobre la dinámica de la violencia, o sea, cómo es que la violencia se genera y cómo es que la violencia se mantiene, por así decirlo, dentro de un hogar. Y esto lo queremos trabajar a través de enseñarle a los miembros de la comunidad técnicas de respiración y relajación principalmente. Bueno, posteriormente, en nuestras estrategias metodológicas para llevar a cabo todo esto, tenemos 3: las participativas, las expositivas y el aprendizaje cooperativo. En las estrategias participativas podemos incluir el tema de roleplay, ya que estas son actividades donde varios miembros de la comunidad se verían involucrados con el fin de que el mensaje llegue de manera fuerte y clara a ellos. Después de eso tenemos la estrategia expositiva, que es una estrategia básicamente como darles una charla y explicarles de manera hablada sobre todo este tema y por qué no se debe de permitir que la violencia de género se mantenga.
Y posteriormente el aprendizaje cooperativo, que viene vinculado a las actividades participativas, ya que la idea es que todos trabajando juntos aprendan sobre la violencia intrafamiliar y por qué esta no se debe de perpetuar dentro de la comunidad. Posteriormente tenemos el impacto. A la hora de medir el impacto, hemos decidido medirlo como que en tres áreas. Primero, el impacto inmediato, posteriormente el impacto a mediano plazo, el impacto a mediano plazo y el impacto a largo plazo. A la hora de hablar del impacto inmediato, hablamos de un impacto a corto plazo, donde lo que se quiere lograr principalmente es la concienciación y la educación sobre la violencia intrafamiliar, la reducción del machismo y brindarle un apoyo inmediato a las víctimas. Posteriormente, en el impacto a mediano plazo, se espera un ligero un cambio de comportamiento y un fortalecimiento en las redes de apoyo de la propia comunidad hacia las víctimas. Y también una mejora de la situación económica vinculado a tal vez una reducción del control económico. Y posteriormente, en el impacto a largo plazo, lo que se espera es una reducción sostenida de la violencia, la transformación cultural y una mejora tanto en la salud mental como física de las personas de la comunidad. Ahora, dentro de la duración, bueno, lo que como grupo habíamos planeado no era solamente que este proyecto termine este semestre. Esperábamos poder continuar este semestre, por lo tanto la duración es bastante más larga. Primero tenemos la preparación y planificación, que fue lo que se hizo en clase a cargo de la licenciada Tatiana, donde se planificó y se empezaron a revisar todo tipo de herramientas que podríamos utilizar para realizar este trabajo. Gabriel, menos de un Posteriormente, minuto, por favor. listo. Entonces sería la implementación de talleres que tomaría bastante tiempo. Después sería la evaluación y el seguimiento de estos talleres. Y después de eso sería un monitoreo y evaluación continua después de haberlos realizado. Ahora, dentro de la cobertura queremos dividirlo en población de impacto directo e indirecto. La población de impacto directo sería quienes participen. Y en la población de impacto indirecto sería la comunidad de manera general. Posteriormente en los recursos seríamos la licenciada Tatiana, mi compañero Camilo, Madeleine y yo. Y en los recursos materiales contaríamos con espacios físicos, material de oficina, equipos didácticos y equipo tecnológico para realizar la medición y cuantificación de los resultados obtenidos. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Muy interesante tu tema. Es un tema que creo que a nivel nacional tenemos grandes problemas. Te felicito, espero de que puedan concluir este trabajo y que en la próxima jornada nos muestren resultados de este tema que es tan importante en nuestra sociedad. Licenciada Karina, por favor, le cedo la palabra. Gracias, gracias, estimada doctora. Estimado Gabriel, primeramente felicidades por la investigación que vas realizando constantemente con tu equipo de investigación. Tendría una consulta sobre el diseño metodológico que está abordando la investigación. A lo Sí, que se puede observar es cualitativa, a lo que he podido comprender. sí. Y me gustaría saber, siendo una investigación cualitativa, ¿qué datos jugosos ustedes han observado que se puede sacar? Bueno, tomando en cuenta que es una investigación cualitativa, los datos jugosos, por así decirlo, realmente serían el tema bueno, serían sacados a través de entrevistas, ya que son un testimonio directo de las víctimas, y como datos, sí, más relevantes o interesantes dentro de la investigación, surge algo que tal vez a nivel de la ciudad de La Paz puede ser una creencia muy fuerte sobre comunidades alejadas a la ciudad, que es que hay una gran incidencia de un tema de violencia sexual, pero realmente al fijarnos en los datos estadísticos que se han obtenido a través de las entrevistas, realmente no es que no exista una violencia sexual dentro de las comunidades como lo es Chuyo, pero no es tan grande como se podría llegar a imaginar, lo que nos revela que tal vez dentro de otras comunidades sí hay un cierto sentido de entendimiento de lo dañina que puede llegar a ser la violencia sexual, pero no de otros tipos de violencia, como lo es la violencia económica, por ejemplo. Mm, por otro lado, si bien la investigación aborda lo que es violencia intrafamiliar ¿Mm? en la comunidad de Chuyón, ¿qué probabilidades existe de que al momento de ya sondear toda la información e implementar talleres, no sé si tal vez el taller generará un impacto favorable o sería más que todo como informativo o buscaríamos otras técnicas, otras herramientas para abordar, digamos, los resultados que obtengamos con el sondeo de lo que si se percibe, ¿no? Esa violencia intrafamiliar en el entorno en el cual se va
visualizar por las entrevistas que me comentabas que se realizarían a la muestra, ¿verdad? Ujú. Es decir, ¿el taller que proponen sería el adecuado? ¿Consideran que eso sí permitiría llegar a abordar la temática que están investigando? Consideramos que sí, pero obviamente para que este taller cumpla con el efecto deseado, que es poder concientizar a la comunidad, este taller tendría que sufrir de varias adaptaciones, principalmente adaptaciones culturales, porque nosotros como psicólogos no podemos pretender llegar como con todo este conocimiento y entregárselos a los miembros de la comunidad y esperar que ellos sepan qué hacer con esto. Estos también deberían ser talleres guiados donde se les enseñe, digamos, de una manera mucho más simple pero fácil para ellos, la importancia de que ellos tomen estos talleres, no solamente por el bienestar suyo, sino también, digamos, de sus familias, porque al final del día el tema de la violencia es un tema cíclico, porque al final del día si un niño ve que el padre le pega a la madre, luego el niño va a repetir esa conducta. Perfecto, muchas gracias, mi estimado Gabriel. Pues Usted, felicito a tu licenciada. equipo de investigación y pues sigan abordando la misma para que esos resultados cualitativos puedan ser visibles para la sociedad que indistintamente algunas investigaciones no muestran ciertos datos que pueden aportar a la misma. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Que tengan buena tarde. Gracias, Gabriel. Gracias, licenciada Karina. Entonces vamos a dar paso, por favor, al quinto grupo. Muy bien, vamos a continuar entonces con el quinto grupo, con el proyecto de intervención sobre la violencia intrafamiliar con un componente intercultural. Adelante, Oscar, adelante, Sirene, por favor. Ya, buenas tardes a todos. Yo soy Oscar Villafranqui y mi compañera es Irene Ariana Vargas. Les vamos a presentar nuestro proyecto de intervención sobre la violencia intrafamiliar con un componente intercultural que realizamos con nuestros compañeros de curso. Este trabajo busca reducir la violencia intrafamiliar en la comunidad de Chuyo, en el municipio de Palca, en el departamento de La Paz, reconociendo su influencia cultural, ya que sabemos que la violencia intrafamiliar, a medida que han ido pasando las generaciones, se ha ido modificando en base a las creencias y los valores de cada familia, ¿no? Ya que anteriormente la violencia era un método de corrección predominante antiguamente y poco a poco se ha ido modificando. Nosotros utilizamos entrevistas a través de las cuales se identificó que el uso del castigo físico era el método de corrección de última instancia, ¿no? Era la última opción que se utilizaba para corregir a sus hijos. Por esta razón, nuestro estudio propone modelos de intervención adaptados culturalmente, respetando las tradiciones locales de la comunidad de Chuyo y sus valores occidentales. También se utiliza la participación activa de la comunidad. Esto se realiza para poder asegurar la inclusión de sus valores y lograr un enfoque efectivo y sostenible contra la violencia intrafamiliar. Como objetivos tenemos, el objetivo general de nuestro proyecto es disminuir los niveles de violencia intrafamiliar en la comunidad de Chuyo del municipio de Palca a partir de la incorporación de un enfoque intercultural. Al igual que nuestros objetivos específicos está identificar prácticas culturales utilizadas al momento de corregir el comportamiento de los hijos, promover estrategias de afrontamiento y resiliencia ante la violencia en la comunidad respetando sus valores culturales e interculturales, implementar acciones interculturales para abordar la violencia intrafamiliar desde la prevención y la intervención. En nuestra metodología, la presente investigación tiene un enfoque cualitativo para el diagnóstico, ya que se utilizó la entrevista como herramienta para poder recabar información. Utilizamos el método cualitativo para poder indagar más sobre las experiencias y sobre las ideas que tenían las personas sobre la violencia intrafamiliar. Nuestro tipo de investigación es analítica, ya que se utiliza este método para poder especificar más sobre un tema o un problema y poder aprender más o sacar más información sobre el mismo. Nuestro diseño de investigación es no experimental, ya que la investigación se realizó en el contexto o en el ambiente donde ocurría, no se modificó ninguna variable dentro del contexto. Y nuestro método es deductivo, ya que estamos agarrando de un problema grande que es la violencia intrafamiliar y lo estamos especificando a una población o a un lugar específico. Los métodos que utilizamos para las actividades de nuestro taller que propusimos
Está el análisis de historias y relatos, que esta herramienta se utiliza para escuchar las experiencias y las ideas de las familias de la comunidad de Chuyo, e identificar cuáles son las prácticas que se utilizan para corregir a sus hijos, ya que estas prácticas pueden ir variando de familia en familia. El mapeo cultural para poder saber, a medida de que han ido pasando las generaciones, qué métodos han cambiado, cómo se ha adaptado la crianza de los hijos a los valores y a las culturas de cada familia. Y poder ahí también encontrar una propuesta o proponer distintas actividades o encontrar distintas actividades para mejorar aún esto, ¿no? Y se utilizaban grupos focales, ya que se piensa trabajar solo con los líderes de la comunidad para enseñarles métodos para identificar y poder intervenir y prevenir la violencia intrafamiliar, y que ellos vayan enseñando ya al resto dentro de la comunidad, ¿no? Entre los resultados de las entrevistas que realizamos en la comunidad, realizamos 5 entrevistas a 4 mujeres y a un varón, de los cuales hemos escogido preguntas claves que nos ayudan al momento de responder nuestros objetivos, que una de las preguntas es, según sus costumbres, ¿cómo se debería responder a la violencia dentro de la familia? Cabe recalcar que la mayoría de las personas menciona que las palabras, al momento de hablar, las palabras sociales, ellos mencionan que pueden hacerse entender mejor. Nosotros, como un análisis horizontal que hacemos, es que hoy en día las personas están utilizando lo que es la comunicación para poder corregir al momento de educarlos o al momento de que sus hijos se portan mal, o incluso de que si hay violencia. Lo que ellos primero aportan es de que primero se hable. Al igual que si se preguntó si fue víctima o presenció algún tipo de violencia. De las 5 entrevistas que obtuvimos, una señora nos dijo que ella sí sufrió violencia, pero nunca se ha quejado, porque siempre ha sabido aguantarse, pero no es bueno aguantar. Siempre lo hice y me aguanté y todo. Esto se ve que la costumbre, que la cultura está dentro de este comentario, ya que ella menciona muy aparte que sus papás le enseñaron a no denunciarlo en ese momento, que debería quedarse callada y que eso lo debería hacer. Ahí se ve lo que es la parte cultural de lo que es la violencia, pero se está cambiando la parte cultural, ya que se le mencionó y se le preguntó si ella haría lo mismo con sus hijos, y ella dijo que no, que ella está consciente de que eso se debe cambiar y que la violencia sí o sí se debe denunciar. Vemos que hay un componente intercultural que está cambiando y está surgiendo otros nuevos conceptos que es dentro de la comunidad. Al igual que nuestra segunda entrevista, es si según dentro de la comunidad el mismo ambiente, cómo debería comportarse entre los roles de mujer y los roles de hombre, porque sabemos que la violencia también viene entre roles, entre violencia de género. Lo que menciona que tienen, lo que menciona textualmente es no solo función de la autoridad, su función tiene con la persona. Las comunidades tienen una asociación que se llama Bartolina, que lo que se puede ver que las mujeres ayudan y pueden ir a caminar y hacer sus juntas. Que hoy en día se está viendo que ya hay más comunicación y más, ya no hay mucho las diferencias entre roles, tanto entre hombres y tanto entre mujeres, que hoy en día la mujer ya puede salir a trabajar, ya puede salir a caminar y hacer juntas lo que es de la dicha comunidad, ya no solo es trabajo de los hombres. Lo que también mencionan que ya hay ese compartimiento entre ambas partes, pero lo curioso que mencionan es que los hombres aún no llegan a hacer las labores domésticas que hacen las mujeres, pero la mujer ya puede ser capaz de proveer de dinero a su familia. En nuestra tercera y cuarta entrevista, una de las preguntas es cómo, según sus costumbres, cómo deberían responder a la violencia dentro de la familia. Lo que mencionas es que según mis creencias es que no deberíamos recurrir a esto. Uno empieza a faltarse el respeto y uno debería guardar la paz y tratar de entender a la otra persona y que todo se calme y recién empezar a hablar de nuevo. Eso es lo que menciona la señora entrevistada. Lo que vemos que hay un nuevo concepto que se está formando dentro de la comunidad para poder contradecir, para poder disminuir lo que es la violencia. Sabemos que la violencia no del todo la podemos erradicar,
ya que existen mucho tipo de violencias. Como estamos enfocándonos en la parte intrafamiliar, también deberíamos abarcar muchas violencias que pueden existir, pero siempre se comienza de poco. Y lo bueno es que ya tienen otro tipo de conceptos, que lo primero es hablar y mantener la paz dentro del hogar para que se puedan entender. Y nuestra última entrevista, que es de sexo masculino, donde se le preguntó cómo es la forma adecuada de corregir a sus hijos. Y lo que nos menciona el señor es que siempre se tiene que dar recomendaciones desde la perspectiva de sus antepasados, de cómo formar y cómo recomendar a sus hijos de que cumplan sus propios valores, el hecho de que se porten bien, donde como principal lo ponen, que es primero hablar, y la parte que lo último que manejan, que es ya maneras físicas de recurrir o maneras de castigo, que es ir a los cultivos, a las chacras que ellos manejan, es lo último que ellos recurren. Por último, para las conclusiones, el plan de intervención en la comunidad de Chuyo se enfoca en reducir los niveles o el índice de violencia intrafamiliar mediante un programa que propone estrategias de afrontamiento y resiliencia, ¿no? Para lograrlo se han identificado prácticas culturales que configuran la interculturalidad en los modos de corregir y educar a los hijos, ¿no? Especialmente en la comunicación, que es el que se está tratando de utilizar actualmente dentro de la comunidad. Las actividades que hemos propuesto respetan los valores culturales y fomentan la participación activa de la comunidad, ¿no? Además, a partir de un enfoque intercultural, se orienta al fortalecimiento de las capacidades de los líderes comunitarios en la prevención e intervención de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué los líderes comunitarios? Porque al realizar las entrevistas hemos logrado identificar que cuando existe algún problema referente a la violencia intrafamiliar, acuden a los líderes comunitarios primero para que lo resuelvan. Si ellos no lo pueden resolver, recién pasan a la policía, van al pueblo, denuncian a la policía y ya van poniendo la denuncia si no se puede resolver dentro de la comunidad actualmente. Se nos acabó el tiempo. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Me parece muy interesante que aborden estos temas de violencia y que puedan tratar ustedes de intervenir dentro de estas comunidades, ¿no? Y más el tema, creo que es más un tema de idiosincrasia de nuestra gente. Doctora, licenciada Karina, le cedo la palabra por si tiene alguna consulta, por favor. Gracias. Estimado equipo de investigación, desearles, bueno, primeramente, felicidades por la investigación que van realizando. Estaba pensando en los objetivos que han planteado. En uno de los mismos mencionan, bueno, en el objetivo general, ¿no? Disminuir los niveles de violencia intrafamiliar en la comunidad de Chuyu del municipio de Palca a partir de la incorporación de un enfoque intercultural. Cuando han diseñado el objetivo general, cuando se refieren a incorporar desde un enfoque intercultural, ¿eso cómo se visualiza en el sondeo de su investigación? Tendría esa pequeña duda. Bueno, nosotros le queríamos dar el enfoque intercultural porque a pesar de que actualmente ya no se está utilizando tanto esto de la corrección física en especial, porque como dijo mi compañera, violencia hay de muchas maneras, existe de distintas formas, pero esta corrección física es la que antiguamente predominaba, como una de las entrevistadas ya nos decía, ella sí ha sufrido violencia, ¿no? Pero ella a su hija no le enseña eso, ¿no? Entonces ahí hay un cambio cultural, un enfoque cultural, intercultural, ¿no? Porque está pasando de una creencia a una idea que le han enseñado con lo que se ha creado y lo está modificando, ya sea por el bien de su familia o de su hija, ¿no? Lo está cambiando, entonces el enfoque intercultural lo tomamos justamente por ese cambio que existe, ¿no? No necesariamente por la convivencia de dos culturas, sino por esa transición que hay desde que se utilice la violencia como corrección primera a último recurso. No sé si logré contestar su pregunta. Sí, estimado Diego, muchas gracias. Pues felicidades por la investigación planteada y les damos paso a que la misma sea visualizada para que se aperturen nuevas investigaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
entonces damos continuidad con la cuarta jornada con el tema niveles de autoestima en relación al autoconcepto. En esta presentación, en de caso no, de este trabajo, nos acompaña Alison Patricia y Simón Martínez Brites. Por favor, adelante, queridos estudiantes. Bueno, nuestro perfil de investigación es niveles de autoestima en relación al autoconcepto. Como introducción tenemos que la autoestima y el autoconcepto son componentes esenciales del desarrollo psicológico y social de los individuos, especialmente durante la etapa universitaria donde se enfrentan a múltiples desafíos y experiencias de crecimiento personal. Estos dos constructos se entrelazan de manera significativa, incluyéndose mutuamente y contribuyendo al bienestar emocional y el rendimiento académico de estos estudiantes. Como objetivo principal, objetivo general, tenemos como objetivo general analizar la relación entre los niveles de autoestima y el autoconcepto en estudiantes universitarios de entre el rango de edad de 18 a 30 años, identificando factores asociados y sus implicaciones que tienen esto tanto en la parte emocional como en el rendimiento académico. Como objetivo específico tenemos evaluar el nivel de autoestima de estos individuos con la escala de autoestima de Rosenberg. También identificar posibles relaciones o correlaciones entre los niveles de autoestima y las percepciones de autoconcepto, como en diferentes dominios, como puede ser en la parte académica, en la parte familiar, social, entre otros. También tenemos como otro objetivo específico explorar las implicaciones de los hallazgos para el desarrollo de intervención psicológica, dirigidas para mejorar su autoestima y autoconcepto de estos individuos. Como metodología tenemos una investigación cuantitativa, no experimental también, y el tipo de metodología que hemos utilizado es el transversal. Se realizará el levantamiento de información con respecto a la autoestima y autoconcepto, haciendo el análisis y relación entre ambas variables sin alguna manipulación. Ahora, como resultados de nuestra investigación, tenemos de que las personas de nuestra investigación tienen un buen autoconcepto, y con esto da de que su autoestima fue factible para las personas. También hemos hecho un alfa de Cambridge que daba de 0,921 de probabilidad y fiabilidad en nuestro proyecto. Como lo había dicho, acá está. Y como conclusiones, es que la autoestima es un componente muy importante en el bienestar emocional tanto de las personas universitarias como cualquier persona en este planeta. También tenemos que entender que la autoestima alta puede ayudarte a sentirte más seguro, feliz y realizado en tu vida cotidiana. También es que la autoestima baja tiene una serie de cosas que que se le puede mejorar. Y como objetivo general, eso ya lo dije, pero nuestros logros y dificultades es que técnicamente tenemos un poco de poca experiencia en el trabajo de investigación, pero dando así de que sí podemos concluir con este proyecto, teniendo como había dicho una confiabilidad de 0,921. También tenemos la dificultad de encontrar, tenemos un poco de dificultad de encontrar instrumentos válidos, y también nuestra población meta fue de 30 personas, pero lastimosamente no hemos podido cumplir. Entonces hemos tomado a 27 individuos en nuestro estudio, haciendo de que lo hicimos en un Google Forms, nuestra investigación, pero sí pudimos concluir con un buen resultado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alison. Voy a cederle la palabra a la licenciada Karina para ver si tiene alguna consulta respecto a tu presentación. Gracias, estimada doctora. Estimada Alison, un gusto poder conocer por este medio tu investigación y pues lo que han trabajado con tu equipo. Tengo una curiosidad. El título
menciona que la investigación, niveles de autoestima en relación al autoconcepto. Dentro de niveles de autoestima no existe, por así decirlo, la dimensión de autoconcepto. Es decir, que tú estás abordando otro instrumento, un poco me da y un poco pensar que mide autoconcepto o exclusivamente eso no lo estás abordando y se está abordando otras dimensiones de la autoestima. Tengo esa curiosidad, mi estimada Alison. Buenas tardes, ¿se me Sí, escucha? estimado Simon. Sí, 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 te podemos Ah, escuchar, ya, Simon. perdón, tenía problemas, pero escuché la pregunta. Para empezar, en sí nuestro instrumento nos basamos en la escala de Rosenberg, que solo media autoestima. Entonces nos enfocamos en buscar otro instrumento que evalúe la correlación para evaluar los dos al mismo tiempo prácticamente. Eh, en sí queríamos saber si los niveles de autoconcepto estaban de acuerdo con una autoestima alta, porque en sí la autoestima podríamos definirla con dos conceptos, que viene siendo la autoaceptación y la autoevaluación, siendo el autoconcepto inicial que se inicia de tres breves conceptos, que es el yo interior, el yo externo y el yo social. Es un poco complejo de explicar por aquí, pero la autoestima en sí va a ser la autoevaluación y la autoaceptación de la persona, y el autoconcepto es más una visión espacial de lo que la persona quiere para su futuro, lo que piensan las personas sobre esa persona y lo que esa persona piensa que está haciendo en su presente. Ya, ahora sí lo puedo contextualizar de otra manera, porque como tenemos instrumentos en psicología psicométricos que nos permiten medir lo que viene a ser dimensiones en las cuales se puede observar que tenemos el autoconcepto, tenía esa curiosidad, ¿no? Si podría ser de ese foco. Muchas gracias, mi estimado Saibon. Con eso hubiese culminado, estimada doctora. Muchas gracias, licenciada Karina. Quiero por favor preguntar si el grupo de bullying a cargo de la licenciada Michelle Naira hará su presentación. Sí, lo tenemos de presentación. Ya, entonces van a exponer, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Dando continuidad entonces con esta cuarta jornada de investigación, vamos a darle paso al grupo de proyecto de prevención del bullying y fortalecimiento de la autoestima en estudiantes de 11 a 14 años de la Unidad Educativa Privada Técnico Humanístico 9 de julio CDI de la Ciudad del Alto, La Paz, Bolivia. Adelante, estudiantes, tienen la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Diego Diego Andrés Salvatierra Huaras, también está como integrante Sirena Ariana Vargas, también Rodrigo Márquez Matos, a la vez también como Michelle Naira Macías Pacoricona y también Oscar Mario Villafranqui Martínez. Buenas tardes, comenzando con la introducción. El presente trabajo surge de la necesidad de abordar el problema del bullying dentro del contexto escolar, ya que es un fenómeno que afecta profundamente en la vida y el desarrollo de los estudiantes, pues no solo perturba el entorno educativo, sino que también tiene un impacto significativo en el bienestar emocional y psicológico de quienes lo sufren. La importancia de nuestro trabajo es abarcar lo que es la prevención del bullying mediante el fortalecimiento de la autoestima. Los beneficiarios principales de nuestro proyecto es el Colegio de la Ciudad del Alto, CDI, que se van a beneficiar de los talleres que ya proporcionamos y al igual que los beneficios y de las guías que proporcionamos a la misma unidad educativa para la prevención del bullying y así el fortalecimiento de la autoestima. Como objetivos, para empezar, nuestro objetivo general es diseñar un proyecto de prevención sobre el bullying y el fortalecimiento de la autoestima en los estudiantes de 11 a 14 años en la Unidad Educativa Privada Técnico Humanístico 9 de julio, CDI, de la Ciudad del Alto, La Paz, Bolivia.
Como objetivos específicos tenemos 4, que el primero es identificar las causas y consecuencias del bullying en los estudiantes. Segundo es determinar los niveles de autoestima entre los estudiantes. Tercero es establecer una relación entre el bullying y la autoestima entre los estudiantes. Y como último es proponer estrategias de prevención que fomenten el desarrollo de habilidades sociales y la empatía y el autoconocimiento dirigido a los estudiantes. Para la metodología que he utilizado, el enfoque es mixto, ya que se utilizó este enfoque para obtener una comprensión más completa y rica de cómo el bullying afecta la autoestima de las personas, ya que se utilizan tanto datos cualitativos como cuantitativos. El tipo de investigación es descriptiva correlacional, ya que aparte de que nosotros queríamos analizar el tema elegido a profundidad, queríamos encontrar una relación entre las dos variables, que en este caso son el bullying y el autoestima. Nuestro diseño de investigación es no experimental, ya que en esta investigación no se han modificado ninguna variable del entorno, del contexto. O sea, se ha estudiado de hecho el problema dentro del contexto donde sucede. Nuestro método de investigación es inductivo, ya que el bullying es un tema bastante amplio, pero como está en un colegio, en solo ciertos grados, de ahí se puede usar a temas más grandes, ¿no? No solamente a ciertos grados, se puede utilizar incluso en universidades, en cursos superiores, inferiores, en otros colegios, ¿no? Nuestra población está compuesta por 476 estudiantes de nivel secundario de la unidad educativa CDI, privada del Técnico del Alto. Y nuestra muestra se compone de 164 estudiantes de primero y segundo de secundaria. Nuestras pruebas estandarizadas son 2. La primera es el cuestionario de acoso entre estudiantes llamado CAICA, que califica los tipos de bullying, y la escala de autoestima de Rosenberg. Bueno, buenas tardes. Como tal, dentro de nuestros resultados tenemos los resultados generales del test CAICA, que se evaluó a los estudiantes, dándonos un total de, por ejemplo, 16,73% de los evaluados presentan lo que vendría siendo o experimentan lo que vendría siendo situaciones de maltrato verbal. Por otro lado, tenemos resultados como que el 14,58% de los estudiantes expresan haber en algún momento sentido o estado en una situación de maltrato físico. Por otro lado, dentro del test, de resultados del test de autoestima de Rosenberg, se observa que más de la mitad de los estudiantes presentan una autoestima muy baja, mientras que solamente un pequeño porcentaje, que equivaldría al 8,9%, presenta lo que vendría siendo una autoestima entre moderada y alta. Bueno, entonces como conclusiones podemos decir que se logró implementar un proyecto de prevención que educa sobre las características del bullying, sus diversas manifestaciones, su impacto en la vida de los estudiantes. También podemos constatar que con el cuestionario de Rosenberg pudimos ver que los estudiantes en esta unidad educativa presentan niveles de autoestima bajos y muy bajos. También se observó una correlación significativa entre los niveles de bullying y la presencia de, los niveles de autoestima y la presencia de bullying en los estudiantes. Y también hemos podido realizar un taller para implementar y para brindar una educación integral a los estudiantes sobre las características del bullying, cómo esto afecta a ellos en su vida personal. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, estudiantes. Voy a cederle, por favor, la palabra a la licenciada Karina. Si tiene alguna consulta, alguna sugerencia para este grupo. Estimada doctora, muchas gracias. Equipo de investigación, me es muy interesante el proyecto que están diseñando para la prevención de bullying. Bueno, con la finalidad de fortalecer lo que es la autoestima en estudiantes. Mi consulta es, ¿por qué ha sido su foco de atención trabajar el bullying y por medio de desarrollar, o por así decirlo, fortalecer el autoestima? ¿Cuál ha sido esa curiosidad por la que han planteado este proyecto de prevención? Bueno, el tema por el que partimos es requerimiento del mismo director de la unidad educativa, ya que él pidió y mencionó en la entrevista que realizamos
que en todas las gestiones que él ha estado como director y como profesor dentro del colegio, siempre se ha visto que entre las edades de 11 a 14 años exactamente de los grados de primero, segundo de secundaria, que constan de 3 cursos cada uno, siempre ha habido este tema de que es el bullying y que eso afectaba a la autoestima de los propios estudiantes a causa de que ellos se molestaban por los cambios físicos que sufrían dentro de lo que es la dicha edad. Por eso. Perfecto. Muchas gracias al equipo de investigación. Es lo que puedo yo mencionar y les agradezco mucho por el aporte que van a contribuir en la unidad educativa. Gracias, estimada doctora. Gracias, Muchas licenciada gracias. Karina. No solamente para la unidad educativa, la verdad es de que chicos, me agrada mucho que hagan un trabajo sobre este tema, ya que en los últimos años el bullying ha aumentado, ¿no? Y creo que es a nivel nacional, entonces si ustedes llegan a publicar este trabajo, van a poder contribuir de gran manera en el ámbito científico y para que se puedan tomar acciones, ¿no? A nivel nacional. Mil gracias, entonces eso sería todo. Les agradezco. Vamos a darle paso al grupo número 10. Gracias. Muchas gracias a todos. Tengan buena tarde. Muy bien, vamos a continuar entonces con esta jornada con el tema de percepción desde el círculo cercano sobre los sujetos con intento suicida. Va a ser presentada por la estudiante Silvana Alejandra Lanmareca. Por favor, adelante, Silvana. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Bueno, como menciona la licenciada, voy a presentar el tema de percepción desde el círculo cercano sobre los sujetos con intento suicida. Bueno, como introducción, primero se tiene lo que es un breve concepto del intento suicida, que el intento suicida es un factor de riesgo principal para el suicidio consumado y esto comprende cualquier acción autolesiva que se realiza con una intención autodestructiva. Dentro del concepto de la percepción, tenemos que es un proceso cognitivo que nos permite organizar, interpretar y dar sentido a lo que en realidad nos rodea. Y esta percepción puede influir en nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros comportamientos. El papel familiar del círculo cercano con intento suicida. Bueno, el papel familiar que se tiene persiste en la búsqueda de algo o alguien que le permita a este sujeto dar sentido y también entender el porqué de esta experiencia vivida y así poder reducir su sufrimiento. Dentro de los objetivos generales, el objetivo general es describir las percepciones del círculo cercano que se crean al saber sobre el intento del suicidio para conocer si esto genera algún trato diferente hacia ello. Los objetivos específicos son explicar las ideas que se producen sobre las personas con intento suicida, identificar si las ideas generadas sobre los intentos suicida modifican sus relaciones y analizar cómo se generan estas percepciones hacia los sujetos con intento suicida. La metodología que se utilizó para la investigación, bueno, primero se tiene que es un tipo de investigación cualitativa, donde se empleó el método fenomenológico, es de tipo prospectivo transversal, ya que se lleva a cabo en un lapso de tiempo sin llevar ningún seguimiento durante el proceso. La población alcanzada, dentro de la población, se basa en familiares de estos sujetos con intento suicida, también amigos y en algunos casos pareja. Fueron solamente 4 personas las que fueron muestra de esta investigación y se encontraban dentro de las edades de 23, 22 y 21 años. Además, el tipo de muestreo ha sido por conveniencia. Dentro de la recolección de datos se realizó mediante una entrevista semiestructurada a los estudiantes que se encontraban dentro de la universidad, que cuenten con los criterios de inclusión, que era conocer a una persona que haya tenido un intento suicida y también tengan una cercanía. Es decir, que la hayan conocido antes del intento suicida y hayan tenido también esta cercanía antes. Esta
Esta investigación ha sido validada por un documento de consentimiento informado para realizar la entrevista. Dentro de los resultados se tiene que, primero, el papel del círculo cercano ante la situación, y se ha logrado observar que existe una modificación en el rol que se cumple con la persona. Es decir, que este círculo cercano modifica el rol que tiene con este sujeto con el intento suicida, y generalmente se da un rol más paternalista, donde la persona busca cuidarlo, brindarle su apoyo y estar pendiente la mayor parte del tiempo de él. Como ya mencioné, el papel se basa en los cuidados, ya que en la mayoría de los casos de los intentos suicidas han sido debido a depresión. Y también uno de lo que causa este papel de estar atentos y con bastantes cuidados hacia este sujeto es cansancio, agotamiento, ya que se centra únicamente la atención en ellos y jamás estas personas que cuidan a las personas con intento suicida buscan apoyo psicológico o reciben algún apoyo por otras personas. Dentro de la relación con el sujeto del intento suicida, se tiene lo que es la responsabilidad del sujeto y también de sus acciones, la atención excesiva hacia este, también el temor constante, donde se vive para evitar un suceso similar, además de evitar que llegue a consumar el acto. Existe una mayor presencia en la búsqueda de apoyo para el sujeto, ya sea de tratamiento farmacológico, de tratamiento psicológico y psiquiátrico. También buscan más información sobre cómo apoyar a esa persona y buscar formas en las que éste se pueda sostener de algo. En algunos casos también se pudo observar que estas personas no querían continuar una relación con estos sujetos debido al temor y también por la responsabilidad de la atención o los cuidados que creen que ellos que deberían recibir. Dentro de la discusión se tiene que los intentos suicidas han sido con mayor frecuencia en mujeres que en varones, es lo que se ha podido encontrar en otras investigaciones anteriores. Sin embargo, dentro de los resultados que se logró obtener en esta investigación, en su mayoría las personas con intentos suicidas han sido varones. Han existido limitaciones también al realizar esta investigación en cuanto a los datos previos, puesto que no hay muchas investigaciones que aborden los temas de la familia o el círculo cercano de estos sujetos con intentos suicidas, sino únicamente todo se enfoca en el intento suicida o en las personas que han intentado suicidarse. También, de acuerdo a esto, se pudo reconocer que en su gran mayoría los síntomas de las personas con el intento suicida concuerdan con los síntomas de la depresión. Sin embargo, estos no se notaron, no notaron los familiares antes del intento suicida, es decir, que posterior al intento suicida recién buscaron apoyo psicológico y fueron diagnosticados con depresión. Y dentro de la conclusión, se puede obtener que las percepciones que se suelen crear sobre estos sujetos con intento suicida varían en función a cuánto conocen sobre el hecho, el nivel de cercanía que tienen con estos sujetos, y también, por lo general, estas personas suelen sentir temor de que vuelva a suceder, ya que las perciben a las personas con intento suicida como personas peligrosas para sí mismas, aisladas y más solitarias. Por lo tanto, requiere que necesiten de mayor atención y más responsabilidad para tratar con ellos. También se llegó a obtener que estas ideas van cambiando a comparación de las que se tenían antes, puesto que el intento suicida es un hecho complejo para cualquier persona, entonces les llega a afectar y también se generan ideas distintas de esta persona. Las ideas que se generan con estos sujetos con intento suicida llega a producir cambios en las relaciones, como ya mencioné. La dinámica va enfocada
específicamente a lo que es el intento suicida, a lo que vaya a ocurrir, y el miedo de un riesgo de que vuelva a hacerlo. Y por último, también se pudo analizar estas percepciones, ya que se generan debido a creencias, experiencias, así también como los valores que las personas tienen. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Interesante el tema este que hayas estudiado la percepción que tienen sobre las personas que tienen intentos suicidas, ¿no? Me alegra mucho de que te hayas animado a poder presentar tu caso. Quiero hacerte una observación. No es grande. Cuando tú planteas una conclusión, significa que es una sola. Cuando son varias, se dice conclusiones en plural, ¿ya? Eso para que te quede como experiencia, pero sí te felicito por el tema que has expuesto o que has investigado, me parece muy interesante. Licenciada Karina, le doy por favor la palabra. Muchas gracias. Gracias, estimada doctora, estimada Silvana. Buenas tardes. Es un gusto para nosotros poder escuchar el aporte científico que estarías desarrollando en base a tu investigación. Quería consultar qué técnicas, bueno, más que todo, tanto técnicas como instrumentos, estás abordando para sondear lo que es tu investigación o cuáles has utilizado para tu investigación. La misma es cualitativa, ¿verdad? Sí, la investigación es cualitativa y bueno, dentro de la investigación únicamente se tomó en cuenta lo que es la entrevista semiestructurada. Perfecto. ¿Y la misma te ha permitido abordar todos los datos que tú has planteado en tus objetivos o consideras que se podría reformular también algo para profundizar más? Considero que sí se logró obtener los datos que se necesitaba, sin embargo, para una investigación más profunda se necesitaría utilizar otras técnicas y otros instrumentos también, para que se pueda validar mucho mejor. Muchas gracias, mi estimada Silvana. Es cuanto yo puedo decir sobre tu investigación y pues auguro mucho éxito en base a los resultados que se vayan profundizando. Gracias, estimada Muchas doctora. gracias. Hasta Gracias, luego. gracias Silvana, gracias licenciada Karina. Entonces vamos a continuar con la siguiente exposición.